Dios está aquí. En su palabra Dios se revela, nos da el amor que nos consuela. En nuestras vidas, en el corazón, Dios está aquí. En este banquete nos convertimos en lo que todos recibimos. Somos su cuerpo unidos a Él. Dios está aquí. La amamos, Santo, Santo, Santo eres tú. La amamos, Santo, Santo, Santo eres tú. Amén, todos creemos, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Jesús, eres el sacrificio que redimió la humanidad. Viniste al mundo a salvarnos por amor en la cruz. Jesús, tú eres el camino, eres la vida y la verdad. Nadie puede ir al Padre sino por medio de ti, Cristo. Eres digno de mi adoración.
misterio de la fe, milagro que sin ver nos llama a contemplar y a creer. A nuestra humanidad tu gracia le darás, en tu alimento nos convertirás. Pan de vida, pan de vida, el que coma de este pan no morirá. Pan de vida, pan de vida, en el santo sacrificio siempre estás. Pan de vida. Aún sin merecer, venimos ante ti, buscamos de tu pan para vivir. Queremos renacer, transforma nuestro ser, muriendo es que volvemos a nacer. Pan de vida, pan de vida, el que coma de este pan no morirá. Pan de vida, pan de vida, en el santo sacrificio siempre estás. Pan de vida, pan de vida, pan de vida. Muy buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos una vez más ya en nuestro séptimo segmento de corresponsabilidad. Gracias por su perseverancia y participación, que yo sé que no es fácil ser constantes. Y miren, la realidad es que soy muy fijón. La semana pasada me fijé que tuvimos como 250 conexiones, de las más de 300 conexiones que usualmente hemos tenido, ya sea entre las personas o los salones parroquiales que se han estado conectando con nosotros. No sé si son las pedradas, ¿verdad?, que nos dieron Coren y el padre Edmundo, ¿verdad?, anteriormente, y a lo mejor dijeron, no, con tanta pedrada a lo mejor no nos vamos a conectar esta vez, pero gracias por ser constantes, gracias por estar aquí con nosotros, y espero que, pues, no estén cansados, ¿verdad? Al contrario, espero que sigamos perseverando. Ya estamos llegando a la meta final y pues recuerden, ¿verdad? El que persevera alcanza. Así que pues el tema de nuestra noche es sobre la oración, la reflexión y el discernimiento como parte esencial a la hora de saber compartir con el Señor. Tenemos que ser discípulos de oración, discípulos de reflexión y discípulos de discernimiento.
Y es que sabemos que todo lo que el Señor nos ha enseñado tiene una relación directa en nuestro crecimiento y progreso espiritual. Jesús mismo nos enseña que es muy importante orar y orar constantemente para poder estar en comunión con Él, para estar en comunión con Dios. Que los discípulos corresponsables tenemos que conocer entonces a través del discernimiento, la oración y la reflexión, lo que el Señor pide de nuestras vidas, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Un discípulo que no ora, un discípulo que no discierne la voluntad de Dios, no va a poder responder adecuadamente, generosamente, como Dios nos lo pide. Yo lo puedo decir por testimonio propio, cuando bajo mi retaguardia en la oración, en el discernimiento, cuando a lo mejor dejo la oración para un lado porque estoy muy ocupado con otras cosas, me doy cuenta que me cuesta más poder entender lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios quiere de mí, cómo quiere Dios que actúe en ese momento, en esas circunstancias. Entonces yo los invito para que esta noche abramos nuestra mente, nuestro corazón y podamos así todos juntos como discípulos seguir consolidando nuestra vida de oración y discernimiento. Comencemos. Qué gusto saludarles en ya nuestro séptimo segmento de corresponsabilidad. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos están acompañando esta noche. Y si aún no han comentado en el chat, por favor, díganos desde dónde nos acompañan y de qué parroquia. Antes de continuar, quiero también dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Al señor obispo Ramón Bejarano, al padre Edmundo Zárate Suárez, y a Coren Ruiz, de Corresponsables de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora le vamos a pedir al señor obispo Ramón que nos ayude con una oración inicial. Muchas gracias a Marioli y pues saludos también a Coren, al Padre Edmundo y a todos ustedes. Entonces, en este día que vamos a hablar más sobre la importancia de la oración y el discernimiento, reconozcamos que la presencia de Dios está siempre en nuestras vidas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por este tiempo pascual que seguimos viviendo. Gracias por tu vida resucitada que está en cada uno de nosotros. Y gracias por habernos llamado también a ser tus discípulos, para que seamos testigos de tu vida y de tu resurrección para el mundo entero. Concédenos que a través de estos segmentos que hemos estado viendo, que hemos estado reflexionando, sigamos creciendo cada uno de nosotros como discípulos fieles tuyos y de tu iglesia. Ayúdanos para que también en nuestra familia, en nuestro hogar y con las personas que están a nuestro alrededor, podamos cada uno de nosotros también responder con gozo, con alegría y anunciar con ese mismo gozo y alegría el mensaje de tu evangelio. Bendícenos esta noche, bendice a nuestros temistas y ayúdanos para que cada uno de nosotros tengamos el corazón y los oídos abiertos, sobre todo para que nuestra alma se inflame y se llene siempre de tu amor. Y Virgencita María, tú que siempre estás al lado de Jesús, sabemos que estás también aquí a nuestro lado. Ayúdanos para que cada uno de nosotros, así como tú, tengamos una vida de oración profunda y escuchemos siempre la voz de Dios en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Muchas gracias, señor obispo. Les enviamos un saludo muy cordial a todas las personas que están presentes en esta transmisión. Háganos el favor de anotarse en el chat si todavía no lo han hecho y de qué parroquia nos están acompañando. Recuerde que si es parte del proceso de certificación, es importante anotar su nombre y el de su parroquia para recibir y registrar su asistencia. Les damos nuevamente a todos muchas gracias por acompañarnos. El tema del cual se hablará el día de hoy profundiza sobre la oración dentro de nuestro papel como discípulos de Jesús. La semana pasada hablamos de proporción y hoy el tema es de la espiritualidad al compartir nuestros dones. ¿Qué le gustaría comentarnos, Padre Edmundo, para iniciar nuestro segmento del día de hoy, partiendo del tema de la semana pasada? Sí, la semana pasada, Marioli, se habló del llamado que tenemos a discernir de qué manera o cuánto podemos compartir con Dios. Hablaron de la proporcionalidad, ¿verdad? Se utilizó inclusive una imagen ahí del pastel y a quién le va a tocar qué parte del pastel, usando como punto pues de partida que Dios nos bendice abundantemente y que recibimos muchísimo de Dios, ¿verdad? El encontrar una cantidad justa y generosa de tiempo, talento y tesoro, y de compartir también con Dios a través del concepto de una proporción que sea justa, ¿verdad? Por ahí a mí me gusta utilizar una imagen, la imagen del rastrillo, ¿no? Que no tengamos una manera de vivir o una espiritualidad del rastrillo donde yo quiero que todo sea para mí y nada para Dios o para los demás. Y en el tema de hoy, pues vamos a hablar precisamente de ese concepto del discernimiento, que tiene que ver con cómo compartir y cómo hacerlo de una manera planeada. Y cómo dentro de este proceso la oración es una parte esencial, es vital para nosotros, para encontrar lo que es justo y para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Podríamos hablar un poquito vamos a hablar acerca de la espiritualidad. Y para mí, lo defino de la manera siguiente, que es muy sencilla. Es nuestra relación con Dios como el Creador, el Padre, con Jesús como nuestro hermano y en nuestra oración personal y por supuesto en la Eucaristía, y con el Espíritu Santo que nos inspira y nos da la fortaleza y sabiduría para seguir avanzando en nuestra fe. Implica una relación constante con el Señor, donde nosotros nos dejamos que el pastor nos guíe y que nos tome de la mano. Qué bello ejemplo, Padre, para iniciar y abrir este tema, porque en verdad esta analogía del rastrillo, nunca me había puesto a pensar, pero qué forma tan clara de entender de que qué tan importante es todo este paquete, digamos, de lo que venimos aprendiendo de la espiritualidad, del discernimiento, y pues bueno, vamos a saber más de esto el día de hoy. Coren, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Como siempre es un placer que nos acompañes. ¿Qué nos dice, Coren, este tema con respecto a la corresponsabilidad? Bueno, primeramente enviar saludos como siempre a todas las personas que están conectadas el día de hoy, pero también un saludo muy afectuoso para las personas que están de manera presencial en sus salones parroquiales. Ya poco a poco los ministerios se van abriendo, poco a poco vamos regresando y pues es un placer y una bendición ver que varias de las parroquias que están participando en este momento han hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Para poner una pantalla ahí en el salón parroquial y obviamente cuidando todos los protocolos de seguridad, pues están ahí haciendo comunidad y están acompañándonos el día de hoy, escuchando, aprendiendo, compartiendo con nosotros en estos segmentos. La verdad, muy agradecido, me toca en el alma con ese entusiasmo y esa iniciativa que todos ustedes han tenido. Como decía Padre Edmundo, decías tú, Marioli, pues el día de hoy vamos a hablar de la espiritualidad al compartir, ¿no? Y eso pues obviamente incluye esa oración, ese discernimiento, esa relación íntima que nosotros tenemos con Dios. En cuestión de la corresponsabilidad, pues al compartir nuestros dones, los obispos en su carta pastoral nos hablan de 4 elementos que hemos estado platicando de ellos
y que continuamos hablando de ellos, ¿no? Que para el compartir, pues necesitamos el elemento de la planificación. Hace 2 segmentos hablamos de eso, ¿no? De planear, de tener un orden, de organizar nuestras prioridades y de realmente ser intencionales en nuestra fe. Número 2, el elemento de la proporción del que hablamos la semana pasada, que vimos la tabla ahí con la que se nos pararon los pelos a todos y dimos algunos ejemplos realmente hablando de ese pastel, ¿no? Que mi pastel favorito es el pastel de zanahoria. Pastel de zanahoria. La semana pasada pusieron un montón de ejemplos de todos ahí y al final del segmento yo creo que todos salieron a la tienda, ¿no? A comprar un pastel. Entonces, pues el día de hoy estamos hablando del tercer elemento que habla particularmente del elemento de la oración al compartir nuestros dones. La planeación y la proporción son 2 elementos que son un poquito más técnicos, son un poquito más de acá, ¿no? Y pasamos ahora a la parte espiritual de ese compartir de nuestros dones, empezando con esa oración que debe ser la base de nuestra generosidad, esa relación íntima que nosotros tenemos con Dios, no solo para conocerlo y para pedirle, sino también para escucharlo y para agarrar esa dirección, esa brújula que nos va a guiar para que nosotros podamos cumplir con esa voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Para terminar, les comparto una cita primero de Tesalonicenses 5:17, dice orar constantemente, porque es esencial para nuestras vidas de fe y además porque la oración tiene poder. Amén. Amén, así es, Coren. Y precisamente hablando de lo que vienes comentando, en este caso de pasar del intelecto, lo de la mente al corazón. Padre Edmundo, me encantaría que nos platicara un poco de cómo es que encaja este aspecto dentro de nuestra fe católica. Pues siempre la oración es tan importante y recordemos cómo cuando le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, pues ¿cuál fue la oración que les enseñó? La oración del Padre Nuestro, ¿no? Y una oración que es un credo realmente de la fe y en la cual yo creo que una de las partes más difíciles de decir y de hacer y poner en práctica es hágase en mí tu voluntad. El ejemplo perfecto, por supuesto, es la Virgen María, nuestra madre, pero hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil, porque luchamos con nosotros mismos, con lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que pienso que más me favorece o que más me conviene. Entonces, primero, pues necesitamos reconocer que todo viene de Dios, como ya lo hemos platicado anteriormente, y que todos somos llamados a responder a la generosidad de Dios a través del servicio a Dios y a su iglesia, y de poner todos nuestros dones a esa disposición de Dios, y que nosotros somos parte del plan de Dios, o sea, que Dios está esperando de nosotros que también seamos contribuyentes, corresponsables y discípulos, ¿verdad?, que respondan en un apostolado. Entonces, la semana pasada se habló también acerca de los dones y cómo las personas somos diferentes y tenemos dones, ¿verdad?, que se complementan. Recordemos eso, se complementan. A mí me gusta la imagen aquella de cuando era niño, ¿no? Aquella caja de crayones que aquí en Estados Unidos son muy populares y que pues hay una que tienen 5 y otra que vienen 10 y otra que vienen, no sé, como 50. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes colores. Y es cuando nos unimos, cuando podemos hacer algo, pero el niño que no sabe compartir su color, pues no va a permitir que esa tonalidad sea parte, ¿verdad?, de la solución o del plan de Dios en la vida. También recordemos, ¿verdad?, que en ese sentido Dios invierte en nosotros y en nuestras vidas con bendiciones y que a cada uno de nosotros nos corresponde tomar esos talentos, esa inversión que Dios da, multiplicarlos y por supuesto ofrecerlos en generosidad a Dios nuestro Señor y a la obra de Dios. La semana pasada el padre Efraín utilizó una cita bíblica muy bonita, ahorita no recuerdo cuál es la cita, pero decía algo así, sino que cada cual ofrecerá el don de su mano según la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado, según la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. Entonces hay que estar
conscientes de esa bendición y por supuesto nunca meter nuestros dones, ¿verdad?, debajo de una piedra o de un tiesto, sino que lo pongamos en la disposición de Dios nuestro Señor. Y aquí vamos a hablar un poquito más adelante también acerca de cómo descubrir esto, y es acerca del discernimiento. Y el discernimiento pues tiene mucho que ver con el reconocer lo que Dios nos da, pero también hacia dónde nos llama, en todos los aspectos, en las tres T's: tiempo, talento y tesoro, ¿verdad? Ahí a mí se me ocurre que de pronto, ¿verdad? A lo mejor para mí, una hora de hacer algo para mí, pues tiene un valor, pero una hora de hacer algo para la iglesia o para Dios o para otra persona que no conozco, tiene otro valor. Entonces también a veces regresar a ese concepto de la proporción, que haya equidad en el sentido de lo que estoy dispuesto a dar en mis tres T's para mi beneficio, para el beneficio de mi familia, para el beneficio de la iglesia y para el beneficio del plan divino. Exactamente. Coren, Padre Mundo acaba de mencionar esto, lo importante del discernimiento como parte de la espiritualidad. ¿Qué nos pudieras tú compartir en lo que tú entiendes o cómo es que tú procesas esto del discernimiento? Bueno, esto del discernimiento nada más quiero mencionar, como dice Marioli, ¿no? Es la palabra dominguera del segmento del día de hoy. Y es prácticamente una palabra que aparentemente suena como si fuera algo muy complicado, ¿no? Y que en realidad nosotros mismos pudiéramos darle mucha simpleza, pero también obviamente es algo que puede convertirse en algo muy profundo. Escuchamos la palabra discernimiento, muchos de nosotros dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Como aquel que está en discernimiento para la vida religiosa, ¿no? Y pensamos que es un concepto o un término que está muy por encima de nosotros, las personas normales, las personas promedio dentro de los ministerios o dentro de las parroquias, ¿no? Pero el discernimiento es algo que se aplica para todos, es simplemente hacer una pausa en nuestras vidas para cierta situación, para cierta circunstancia y analizar en dónde estamos, hacia dónde queremos ir, analizar si tenemos varias opciones y hacer una pausa en nuestras vidas para tratar de discernir o de descubrir o de escoger exactamente aquello que es lo más apropiado para nuestras vidas de fe y para nuestras vidas cotidianas. En cuestión de lo que es el discernimiento para mí personalmente, pues eso tiene que ver con procesar, con reflexionar, con analizar lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, ¿no? Y Dios nos da muchos medios para que nosotros podamos discernir aquello a lo que nos está llamando. Nosotros tenemos de primera mano la oración. Yo sé que, por ejemplo, Padre Mundo tiene uno o dos hermanos que son médicos, ¿no? Y eso es una bendición ahorita, ¿no? Porque si él tiene una pregunta, lo que sea, pues, ay, ¿qué onda, hermanito? Y ya, pues luego resuelve su pregunta, ¿no? Tener a un médico de cabecera, tener a alguien que sepa, un amigo, lo que sea, pues siempre es algo bueno, ¿no? Dios es alguien que siempre está ahí dispuesto para escucharnos. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra mente y nuestro corazón y consultar con Él. Entonces, la oración es un medio para discernir, para escuchar aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros. Podemos discernir también a través de su palabra. Dios nos habla a través de la escritura y cómo la escritura también puede ser aplicable y nos puede dar dirección en nuestras vidas, pero hace falta un discernimiento, o sea, un procesar la palabra, reflexionarla, analizarla para ver de qué manera Dios nos está hablando a través de eso. También un último medio que quisiera compartirles también son las experiencias que nosotros vivimos. Tenemos alegrías, tenemos dichas, tenemos problemas, tenemos dificultades, también tenemos muchas bendiciones. Entonces Dios nos habla a través de todo eso y el discernimiento nos ayuda a hacer esa pausa en nuestras vidas para tratar de identificar lo que Dios nos está tratando de decir a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Creo que en las últimas 2 semanas, como decía señor obispo, ¿no? Hemos estado tirando piedras y piedras y piedras, pero no han sido piedras ni tampoco
es para que les quede el saquito, como dice Marioli. Son simplemente cosas que a nosotros nos ayudan, nos siguen ayudando para seguir creciendo, porque nosotros no somos perfectos, seguimos trabajando en tratar de descubrir lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y quisiera, para terminar la respuesta a esta pregunta, compartirle esto a todos mis amigos, mis hermanitos que son miembros de los ministerios en las parroquias. Algo que a mí me sucedió, que eso del servicio que se vuelve eh, algo cotidiano, una costumbre, algo que estamos haciendo solamente porque ya estamos enrolados, sea el Ministerio de la Música, sea un grupo de oración, sea ser catequista, sea cualquier ministerio, ¿no? Muchas veces las cosas se empiezan a hacer como una rutina, y realmente lo que le da el sabor o lo que es la base de nuestro servicio siempre debe ser la oración y el discernimiento. Y hubo una vez que yo iba muy incrédulo porque yo ya me sentía que ya lo sabía todo, iba muy incrédulo a un retiro y nomás estaba ahí para estar tocando la guitarra cuando le tocaba el coro, y cuando empezaban los temas me salía. Yo creo que eso me sucede en San Diego. Pero en una de esas que el Señor por alguna razón, algo se apoderó de mí, me senté a escuchar un tema y el temista empieza a dar un ejemplo, una analogía acerca de la piedra en el río, acerca de cómo muchos de nosotros, si pensamos en un río, no hay piedras fuera del río, piedras adentro del río. Y vamos a suponer que el río es el amor de Dios, es toda la gracia de Dios, todo lo que Dios nos da. Y dice, hay piedras que están alejadas de eso, ¿no? Que están fuera del río. Y hay piedras que están hasta el mero adentro del río, ¿no? Y que si las metes y las sacas, pues van a estar mojadas. Pero que si agarras un martillo y las pegas y las partes, te vas a dar cuenta que aunque están mojadas por fuera, pues están secas por dentro, ¿no? Y eso es realmente un abrir los ojos para nosotros analizarnos a nosotros mismos, porque podemos estar dando en proporción, podemos estar dando con planificación a nuestra iglesia, pero lo más importante es realmente estar llenos de esa gracia de Dios. ¿Y cómo la vamos a encontrar? A través de esa espiritualidad, esa relación íntima de la oración. Entonces, me pegó fuerte, y les hago una invitación a todos mis hermanitos a que analicemos y entendamos que la oración es lo más importante, que no seamos piedras, que seamos esponjas para que Dios penetre en nuestro corazón y nos inunde con su gracia a través de esa relación que nosotros vamos a tener con Él. Coren, me encantó tu respuesta y la analogía del río, porque me recuerda algo muy importante. Muchas veces hablabas tú hace un momento sobre este proceso que estamos viviendo, ¿sí? De la proporción, la espiritualidad, el discernimiento, la palabra dominguera el día de hoy en este miércoles, pero también estar contentos de saber que Dios no ha trabajado su labor en nosotros, en cada uno de nosotros. Todos estamos en este caminar. Y a veces nos desesperamos porque ya queremos estar en ese momento perfecto, pero no, el Señor tiene su labor en cada uno de nosotros, y qué hermoso que podamos de alguna forma ir descubriendo todo este crecimiento, ir aprendiendo en este caminar. Y hablando del tiempo, que es algo que a mí me interesa, y a lo mejor Padre del Mundo nos puede ayudar a responder a esto, es de que cuando hablamos del discernimiento y que hablamos del tiempo, pues tal vez haya preguntas. Yo sé que a lo mejor varias personas en el chat están comentando ahí de, pues, ¿cuánto tiempo debo dedicarle a esto, el discernimiento? Entonces, Padre, no sé si gusta agregar algo al respecto. Sí, Marioli, fíjate que pues todos tenemos diferentes ideas de las diferentes o de las distintas maneras de orar, ¿no? Que son parte de nuestra vida. La oración personal, las devociones, por supuesto, la celebración de la Santa Misa, la Lección Divina, el Rosario, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a veces nuestro error es pensar que la oración es un tiempo en el que le vamos a pedir nada más cosas a Dios. Tenemos que recordar que es un diálogo, y entonces que de ese diálogo tiene que haber también momentos de silencio, así como momentos en los cuales nosotros dejemos que el Señor nos hable, y que, como dijo Coren, como una esponja, que nosotros nos llenemos también, no solamente de la bendición, sino también de la sabiduría de Dios.
Por ahí el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, que le pida a Dios, que a todos da generosamente. Entonces nosotros también tenemos que pedirle a Dios, no solamente hagas en mí tu voluntad, sino muéstrame cuál es tu voluntad y qué es lo que tengo que hacer. Yo lo explicaría de la siguiente manera, con las palabras sintonía y armonía. Ya yo sé que ahora nosotros ya no prendemos el radio, ¿no? A lo mejor nada más traemos el iTunes o por ahí, pero es poner en la estación donde Dios nos está hablando. O sea, es cambiar, dejar a un lado todo aquello, ¿verdad? Y ponernos en sintonía con Dios y estar escuchando. Y la otra es armonía, como si fuéramos la imagen de un instrumento. Todo instrumento, ¿verdad? Un piano, una guitarra, necesita afinarse. Y es una cosa que se tiene que hacer cada cierto tiempo. Y a veces nosotros se nos olvida eso, que parte de esa sintonía con Dios también es dejar que Él nos afine para poder armonizar con Él y con las personas que nos rodean. Si vamos a la imagen del discernimiento, y por ahí Coren estaba platicando esta bella imagen del río, pues piensen en la palabra cernir, ¿verdad? Como aquellas personas que vinieron a California a buscar el oro, ¿no? Y que cuando en esos lugares donde hay ríos, para encontrar el oro que tenían que hacer, ¿verdad? Sacar con estos como cernidores, ¿verdad? Con estas como canastas con una mallita abajo y empezar a mover estos minerales, esta arenita, para poder encontrar las pepitas. Entonces, por un lado es encontrar aquellas cosas que el Señor quiere para nosotros, encontrar nuestros dones, encontrar la voluntad de Dios en eso. Y por otro lado también es quitar aquellos obstáculos que no nos permiten el poner nuestros dones en las manos de Dios y al servicio de los demás, como son el egoísmo, los celos, la falta de compromiso, la flojera y tantos otros vicios y debilidades que tenemos nosotros. Entonces sí es un proceso en el que nosotros le damos permiso a Dios y que nos ayudará a encontrar no solamente la sintonía, sino esa armonía a la que el Señor nos llama. Y por supuesto es un proceso. Y que yo digo que es como dice, ¿verdad? A veces en las instrucciones de ahí de lavar, ¿verdad? O sea, ponle el desmanchador, o sea, tállale, enjuaga y vuelve a repetir. Entonces es un proceso constante, ¿verdad? Que tiene un ciclo para nosotros. Así es, hay que sacudir todo lo que no sea bueno y que no nos permita ver lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Así que muy buena analogía, me encantó, Padre. Coren, me encantaría que pudieras compartir acerca de lo que has visto en cuestión de la espiritualidad de los católicos hispanos en los Estados Unidos. Yo sé que has tenido mucha experiencia en este ámbito, has tenido la oportunidad de platicar y presentar, trabajar con muchos hispanos, entonces tal vez nos pudieras compartir tal vez lo que tú has visto. Claro que sí, pero antes de pasar a eso, ¿no? A mí me encanta este tema y de hecho yo creo que lo he hecho con Padres Mundo con un par de veces, ¿no? Porque hemos hecho otros segmentos anteriormente y estas analogías, ¿no? Del cernidor y también del discernimiento y de la oración, como esa relación que nosotros tenemos, pues me encanta, ¿no? Porque realmente una de las frases que le aprendí a Padres Mundo, ¿no? Es la oración, y a lo mejor la estoy cuatrapeando, ¿no? Pero ahorita la voy a acomodar al tema del día de hoy, ¿no? La oración o orar, discernir, es darle permiso a Dios de que se entrometa en nuestras vidas. Eh, a lo mejor, como le digo, Padres Mundo, discúlpeme, ahorita me corrige si la cuatrapeo o no, pero realmente cuando nosotros tenemos una relación íntima y constante con el Señor, pues realmente nosotros le estamos dando permiso a Dios de que Él tome las riendas de nuestras vidas. Durante todo este proceso hemos estado diciendo la importancia de reconocer que todo le pertenece a Dios, que si este mundo es un jardín, nosotros solamente somos los encargados, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer como encargados? Pues preguntarle al patrón primero antes de hacer las cosas. ¿Y cómo le vamos a preguntar cuál es el mejor medio
para consultar, para preguntarle al patrón, al dueño del jardín, cómo podemos cuidar mejor de las plantitas, pues es a través de la oración, a través de esos momentos de silencio. En el baño de aquí de la casa hay un cuadro que me encanta que dice que es importante tomar momentos de silencio porque el mundo es muy ruidoso, ¿no? Es muy ruidoso y a veces nos puede distraer de escuchar esa vocecita de Dios que siempre nos está llamando y nos está invitando. Entonces, bien importante nada más tener esa relación con Dios para poder conocerlo y poder enamorarnos de Dios. Aquellos que están enamorados verdaderamente de Dios, o sea, se les nota, se nos nota ese amor, esa devoción, esa alegría con la que vamos a servir, ¿no? Entonces, no podemos decir que estamos súper enamorados o súper comprometidos de algo que no conocemos. Entonces, esta oración también nos permite conocer y enamorarnos de Jesús. Pasando a la respuesta que siempre, pues ya Marioli ya me va a regañar porque siempre me extiendo. En Estados Unidos, en la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos, siento que la comunidad hispana se distingue por ser una comunidad muy espiritual. Somos una comunidad muy, muy espiritual. Nos distingue como ninguna otra comunidad esa devoción a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, los guadalupanos, ¿dónde están los guadalupanos? Ahí pongan en el chat, ¿no? Que viva la Virgen de Guadalupe. Pero somos una comunidad muy espiritual, tenemos grupos de oración, hacemos constantemente visitas al Santísimo, pero organizadas, diferentes grupos, diferentes personas que son muy, pero muy devotas. Pero realmente lo que yo le agregaría, si yo pudiera hacer humildemente una recomendación a nuestra comunidad, es agregar esa espiritualidad y esa devoción que nosotros tenemos para discernir a la hora de dar. ¿Por qué no orar cuando vamos a compartir nuestro tiempo? ¿Qué tanto de nuestro tiempo? Que no sea decisión del calendario, que sea un acto de fe y que nosotros pongamos en oración cuánto de nuestro tiempo podemos nosotros compartir con el Señor. Si hablamos de los talentos, ya hablamos de planeación, de hacer un inventario, de cuál es la proporción, pero ¿cuántos oramos a la hora de compartir nuestros talentos, no? Para que la oración guíe o sea la base de nuestra generosidad. Si hablamos de la parte material, pues muchas veces se convierte en una parte o en una decisión financiera, cuando en realidad debe ser un acto de fe, un acto de agradecimiento que debe partir de la oración. A mí me encanta esta frase, que la oración sea la base de nuestra generosidad. Y así como oramos, como decía Padre Edmundo, para pedirle, para agradecerle, también oremos para escuchar. Yo le digo a mis hijos cuando estamos en los ensayos de música, porque están hable y hable y hable, hable, y yo les estoy tratando de explicar cómo va la canción. Y le digo, a ver, ¿cuántas bocas tienes? Una, me dicen. Ok, ¿y cuántas orejas tienes? Dos. Ok, entonces quiere decir que tienes que escuchar el doble de lo que puedes hablar. Entonces, que en la oración también, aunque para muchos de nosotros suena así como que algo bien aburrido, algo bien anticuado, esos momentos de silencio, esos momentos de discernimiento, esas pausas en nuestros días, realmente nos pueden ayudar y pueden iluminar el camino que Dios quiere que nosotros tomemos si nosotros abrimos nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón a esa voz que siempre, siempre nos está hablando y que es Dios. Padre Edmundo, algo que guste agregar a lo que ha comentado Coren. Claro, Marioli, Coren acaba de hablar acerca de nuestro gran amor a la Santísima Virgen María de Guadalupe en su admonición, ¿verdad? Y cómo es parte realmente de nuestra espiritualidad y la amamos de veras con todo corazón. Nos encanta la Virgen, nos encanta pedirle que nos cubra con su manto. Y yo creo que la Virgen no solamente es un modelo de discipulado, para cada uno de nosotros, porque, pues, por supuesto, ella dijo que sí, tenía a Jesús en su corazón, guardaba todas las cosas en su corazón, en ese aspecto, en el aspecto de lo espiritual, de lo que entra, pero también de lo que sale. La Virgen María, en la Sagrada Escritura, en lo que nos deja ver, era una mujer bien chambeadora, jaladora, entrona.
O sea, de esas mujeres que, de nuestras mamás que hemos hablado tanto, ¿verdad? Con esa generosidad, espíritu de corazón hacia su prima Isabel, hacia las dificultades en el nacimiento del niño Jesús, hacia el sufrimiento, en todos estos aspectos, ¿verdad? Hacia la multiplicación y la necesidad de los demás en Cana. Entonces, esos aspectos que nos muestra la Santísima Virgen son siempre con una respuesta, esa espiritualidad con acción y no nada más así como a veces que la ponemos con las manitas así como que la Virgen, no, yo me la imagino ahí lavando pañales y haciendo de comer y en las bodas de Cana, ándele, pase por acá y dónde va a ir. Y entonces siempre tenemos que recordar que el sí de la Virgen María va de lo más profundo de su corazón, pero se extiende a través de todo su ser, de su generosidad y de sus manos, ¿verdad? Y de ese manto que nos cubre a nosotros, pero que nos invita también de esa manera también a vivir el Evangelio con alegría y con compromiso y generosidad. Padre, dio una frase muy clave y creo que todos deben de llevársela esa semana. Espiritualidad en acción. Siempre se habla de la fe en acción, pero la espiritualidad en acción como que acabo de... ¡pum! Gracias, Padre Mundo. Me encantó. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas con nuestra comunidad. Y esta noche tenemos la primera pregunta por parte de un miembro de la parroquia de San Juan de la Cruz. Vamos a escucharla. Hola a todos, mi nombre es Virginia del Toro y soy de la parroquia de San Juan de la Cruz. Y yo quisiera saber qué le pueden decir a las personas que desde que inició la pandemia ya no participan en sus grupos o en la parroquia como antes. Gracias. Excelente pregunta. Coren, ¿podrás apoyarnos en responderla? Sí, claro que sí, ¿no? Esta es una pregunta que respondimos el año pasado y pues todavía estamos en pandemia. Ya posiblemente podemos decir que ya estamos más para allá que para acá. Dios mediante, ya se van a abrir muchos ministerios, ya van a regresar muchas cosas, ¿no? Pero es bien importante reconocer una cosa, ¿no? Nuestros cuerpos tienden a ser estáticos y cuando nos mantenemos estáticos, y no nos movemos y todo eso, así como que, pues nos volvemos así como que pasivos, así nos queremos quedar, como cuando no hacemos ejercicio por mucho tiempo, o el deportista que, por ejemplo, paró por alguna lesión o por alguna cosa, así como que tiende a después batallar muchísimo más para regresar, ¿no? Y yo, la verdad, siento mucho en el corazón por muchos hermanitos que han tenido sentimientos encontrados, ¿no? Porque desde que empezó la pandemia, así como que, pues a lo mejor no continuaron los grupos de la misma manera, los que somos músicos ya no tenemos la oportunidad de servir en esos coros grandísimos, ¿no? De 15, 20 personas como los que tenemos acá en la comunidad, ¿no? A nosotros como familia nos toca servir un domingo al mes y un viernes en una misa de sanación en inglés, ¿no? Y nos sentimos privilegiados por estar ahí porque hay muchos hermanitos que pues no han podido servir, ¿no? No han podido participar. Lo importante aquí yo siento que es clave, es no perder el entusiasmo y reconocer lo mismo que decíamos hace un año. La misión continúa. Tal vez las situaciones han cambiado, tal vez las circunstancias son diferentes en algunos de los ministerios, pero la misión de la iglesia, la misión de Dios en nuestras vidas no ha pausado. Los que a veces pausamos somos nosotros, pero la misión continúa. Entonces, dos cositas. Para aquellos que se han sentido excluidos, lo que sea, o que por alguna razón no han podido servir de la misma manera, hay que, como decía Padre Efraín la semana pasada, hay que pensar outside the box, como dicen en inglés, y buscar maneras creativas en las que podamos participar en la misión de la iglesia. Tal vez sea la oportunidad para descubrir nuevos talentos o nuevas maneras en las que nosotros podemos contribuir. Y también para las personas que ya van a empezar a regresar o que ya va a haber oportunidad de regresar, lastimosamente he escuchado que hay personas que ya abrieron el grupo, pero no, andan ocupados en otras cosas, ¿no? Hay mucho trabajo tal vez en la construcción y están dándole preferencia a esas cosas y ahora que ya están abriendo,
como que ya se están resistiendo, así como si no hubieran hecho ejercicio por mucho tiempo y ay, me da flojera regresar a la caminadora. Entender nada más, bien importante, que Dios nos continúa llamando y necesitamos analizar nuestra realidad, entender que Dios quiere que nosotros estemos ahí, que quiere que nosotros seamos parte. Entonces, bien importante, llamar a nuestra parroquia, comunicarnos, activarnos y buscar maneras creativas, si no podemos servir de la misma manera, para ser parte de nuestra misión en nuestras comunidades parroquiales. Gracias, Coren. La segunda pregunta viene por parte de una persona de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y su pregunta es la siguiente. Buenos días, soy Luzma Delgado Preciado de Nuestra Señora de los Ángeles. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que es importante la oración para la corresponsabilidad? Muy buena pregunta. Padre Edmundo, ¿podría ayudarnos con esta pregunta, por favor? Claro, porque la oración es un alimento y recordemos que nosotros vivimos nuestra fe en relación. Entonces, eso es el alimento en el cual nosotros estamos en comunicación con Dios nuestro Señor, en diálogo, pero también recibimos bendiciones de Dios, de su gracia, de su amor, de su sabiduría, de su fortaleza, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué? Pues es para que crezcamos, para que florezcamos y para que demos mucho fruto. Ese fruto se multiplique y se comparta con los demás. Entonces es un ciclo de vida. La oración es un ciclo de vida. Y nosotros tenemos una variedad inmensa de oración que mencioné hace ratito. Las devociones personales, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los sacramentos, la Lección Divina. Entonces hay que buscar las diferentes maneras y dentro de esas maneras recordar que es para qué, para mantener esa relación de gracia con el Señor, para crecer, florecer, dar fruto y compartirlo con los demás. Recordemos que la oración no es como la lámpara de Aladino, no estará para pidiéndole Dios a cosas todo el tiempo y que no debemos de acudir a ella de una manera esporádica, solamente cuando necesitamos algo, sino que tiene que ser como ese río del que hablaba Coren, ¿verdad? El río de agua viva, que nosotros estemos inmersos en esa vida espiritual y que de esa manera, ¿verdad? Nuestra vida diaria y práctica, pues se ve afectada de una manera así, práctica. Si estamos en sintonía y en armonía con el Señor a través de la oración, pues por supuesto que sabremos cuál es la voluntad de Dios y tendremos la fortaleza y el coraje para cumplir con esa voluntad. Entonces la oración es no solamente importante, sino esencial para poder ser buenos corresponsables. Amén. Pueblo de Dios, ¿cómo responden? Así es. Gracias, Padre, por esa bella respuesta. Y también a los parroquianos que nos han hecho el favor de enviar sus preguntas. Estamos ya a punto de finalizar este tema del día de hoy. Y para eso, como es costumbre, Coren, te voy a pedir, por favor, que nos compartas un mensaje final. Con mucho gusto, Marioli. Hermanos y hermanas en Cristo, en el segmento de esta noche hemos revisado un tema fundamental dentro de nuestro llamado como discípulos corresponsables de la misión personal en nuestras vidas, pero también en nuestra contribución a la misión de nuestra Madre, la Santa Iglesia. La oración es definitivamente un medio esencial que nos permite a todos nosotros descubrir de qué manera el Señor espera que cada uno de nosotros compartamos de los dones que se nos han confiado, a fin de discernir la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. La carta pastoral de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos nos dice que el tercer elemento que un discípulo corresponsable está llamado a considerar al compartir de sus dones es el elemento de la oración. Y a fin de dar conclusión a este tema el día de hoy, me gustaría compartirles 3 puntos importantes. Primero, que la oración y el discernimiento son parte esencial de nuestro llamado como discípulos corresponsables. Y esto se refiere particularmente
a que para que cada uno de nosotros logremos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, primero necesitamos vivir una relación íntima y de constante comunicación con Dios a través de la oración. Y además que al mismo tiempo es importantísimo que hagamos pausas en nuestros días a fin de discernir y de descubrir lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nuestros dones. Y aquí cabe mencionar la oración más simple y más efectiva de un discípulo corresponsable. Señor, ¿qué es lo que quieres hacer a través de mí para cumplir con tu voluntad en mi vida? Segundo, que nuestra ofrenda de tiempo, talento y tesoro para Dios y para su iglesia son primeramente actos de fe, antes que ser decisiones del calendario o decisiones financieras. Claramente, deben de ser actos de fe, es decir, que parten de la oración, que parten de una espiritualidad, de un proceso de discernimiento. Preguntémonos, ¿en verdad oramos y consultamos con Dios antes de compartir con nuestros hermanos necesitados? O cuando asistimos y apoyamos en nuestras parroquias, ¿lo hacemos como un acto de fe, como un compromiso, como un acto de agradecimiento a Dios, o solamente cuando se acomoda en nuestro calendario? Recordemos que, como se nos comentó en los segmentos pasados, es importante planificar y dar en proporción al compartir nuestros dones, pero es también más importante que esa planificación y esa proporción a compartir nuestros dones parta de un discernimiento, de una oración acerca de cómo nosotros podemos compartir de acuerdo al concepto de corresponsabilidad. Y tercero, que aunque la espiritualidad y el discernimiento son los cimientos que dan la dirección a nuestra respuesta como discípulos de Jesús, nuestra vida de fe tiene que estar cargada de acciones tangibles y de verdadera entrega y verdadero discipulado. ¿Y a qué me refiero? Número uno, acciones que demuestren que reconocemos a Dios como el dueño, el creador y el dador de todas las cosas que existen. Número dos, acciones que demuestren que estamos administrando y utilizando lo que Dios nos ha confiado en nuestras vidas de manera cuidadosa y de manera responsable. Número tres, acciones que demuestren que nuestra generosidad incluye los elementos importantes de la carta pastoral: planeación, proporción, oración y sacrificio. Y número cuatro, acciones que demuestren que la vida espiritual para cada uno de nosotros es prioridad en nuestras vidas, para que así podamos entablar una relación íntima y cercana con Dios en la que agradecemos más de lo que pedimos, en la que escuchamos más de lo que hablamos y en la que nos enfocamos más en hacer la voluntad de Dios en lugar de hacer nuestra voluntad. Hermanos y hermanas, de corazón les digo en esta noche que estoy plenamente convencido de que en medida en que hagamos más pausas de oración íntima y de discernimiento profundo en nuestros días, a fin de buscar estar más en sintonía con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, en esa medida podremos entender con más claridad el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y aprenderemos también a compartir con esos dos ingredientes claves, el amor y la justicia, en esos dones que Dios nos ha confiado en su infinito amor y en su infinita misericordia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Corny. Y también gracias a todas las personas que pudieron conectarse a este séptimo segmento de corresponsabilidad. Estamos muy, muy felices de ver que continúan participando de este proceso de formación y misión cuaresmal, llevando a cabo en colaboración con corresponsables de Dios. Les recordamos nuevamente que no olviden conectarse el próximo miércoles a las 8 de la noche por esta página para participar de nuestro octavo segmento y que por favor compartan las transmisiones con demás personas para que también ellos puedan participar de esos segmentos y demás sus comunidades parroquiales. La próxima semana se va a hablar sobre el tema de dar hasta que duela. Muy interesante, no se lo vayan a perder. Agradecemos también a los servidores que asistieron a las clases de discipulado
los pasados sábados. Por favor, recuerden hacer sus tareas, de entregarlas a su coordinador parroquial para que puedan también recibir crédito y también comentar en los segmentos que es parte del proceso y los requerimientos. Por favor, vean su manual para más información. Además, si no asistieron a las clases aún, pueden recibir crédito de asistencia llenando las hojas de reporte de los segmentos. Si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con la persona encargada de la certificación de su parroquia. Queremos también agradecer de nuevo la presencia y participación de nuestros invitados del día de hoy. Al señor obispo Ramón Bejarano, a padre Edmundo Zárate Suárez y a Coren Ruiz, de Corresponsables de Dios. Les deseamos a todos una muy bendecida noche. Los esperamos la próxima semana aquí por Corresponsables de Dios. Y para concluir, le pedimos al señor obispo Ramón una bendición final. Muchas gracias, Marioli, y gracias también a todos ustedes. Hoy hemos aprendido mucho a reforzar nuestra vida de oración. La oración constituye precisamente el corazón de la vida cristiana de corresponsabilidad, en la que cada día tenemos la oportunidad de vivir una relación íntima y personal con el Señor, a fin de lograr el descubrimiento de su plan divino en cada una de nuestras vidas. De la misma manera, nuestras contribuciones del tiempo, talento, tesoro a la misión de nuestra iglesia necesitan partir de una constante, estrecha relación y comunión con Dios, a fin de que nuestra generosidad se convierta verdaderamente en cuestión de fe y no en una decisión simplemente financiera o de nuestro calendario. Recordemos que Dios nunca nos va a exigir más de lo que nosotros podemos dar, pero sí nos pide que seamos fieles a la hora de responder a su llamado. Recordemos que Jesús mismo nos enseña lo importante de la oración, pero también nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que siempre guardaba todas las cosas, las reflexionaba en su corazón. Y como Jesús nos dice, seamos siempre constantes, perseverantes en la oración. Por eso yo quiero también invitarlos, ahora que ya las iglesias se están empezando a abrir más, que ya hay más oportunidades de poder regresar a los templos, aprovechen esas oportunidades que tienen para ir delante del Señor en el tabernáculo, en el Santísimo. Acerquémonos más y no dejemos que esas iglesias estén vacías, al contrario, llenémoslas con el fuego de nuestro corazón. Entonces, reconocemos la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, gracias, porque a través de la oración podemos comunicarnos contigo, podemos hablarte de nuestras necesidades, de nuestras ilusiones, de nuestros anhelos, pero también podemos hacer silencio para escuchar tu voz, para conocer tu voluntad. Permítenos que todo lo que hemos aprendido el día de hoy refuerce nuestro compromiso de ser discípulos corresponsables de oración, que podamos todos nuestros días levantarnos contigo y irnos a descansar contigo. Ayúdanos para que en todo momento seamos fieles en nuestra respuesta y que esa respuesta sea generosa en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Virgencita María, en tu amor de madre también, tú que siempre guardabas y reflexionabas todo lo que el Señor hacía en tu vida y lo que Él te pedía, así también, Mamá María, enséñanos de nosotros a ser mujeres y hombres de oración, que podamos guardar siempre en nuestro corazón lo que el Señor nos dice y nos pide y hacerlo verdaderamente vida cada día. Te pedimos, Señor, que tu bendición se derrame sobre nosotros y sobre todos nuestros hogares y nuestras familias, especialmente aquellos que estén sufriendo, que estén padeciendo más distintas situaciones y todas aquellas personas que más necesitan en este momento de tu perdón y tu misericordia. Y que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.
Amén. Amo más que nadie, Señor, porque tú eres mi roca, eres mi fuerza. En medio de la tribulación, tu mano me sostiene y no me suelta. Aún en medio de la tormenta, me colmas de tranquilidad. Conmigo siempre vas. Te amo como nadie, Señor, porque siempre que me aleje tú estás cerca. En medio de la tribulación, te vuelves mi refugio y me consuelas. Aún en medio de la tormenta, me colmas de tranquilidad. Conmigo siempre vas. Tu amor es fiel, siempre fiel. Es paciente y bondadoso, siempre es fiel. Tu amor es fiel, todo espera y todo aguanta. Aún en medio de la tormenta, me colmas de tranquilidad. Conmigo siempre vas. Tu amor es fiel. Tu amor es fiel. Te amo más que nadie, Señor, porque eres el pastor que nunca falla. En medio de la tribulación, si me pierdo vas por mí, tú me rescatas. Aún en medio de la tormenta, me colmas de tranquilidad. Conmigo siempre vas. Tu amor es fiel, siempre fiel. Es paciente y bondadoso, siempre es fiel. Tu amor es fiel, todo espera y todo aguanta. Aún en medio de la tormenta, me colmas de tranquilidad. Conmigo siempre vas. Tu amor es fiel. Tu amor es fiel. Te amo más que nadie, Señor, porque tú eres mi roca, eres mi fuerza. En medio de la tribulación, tu mano me sostiene y no me suelta. Aún en medio de la tormenta, me colmas de tranquilidad. Conmigo siempre vas. Tu amor es fiel, siempre fiel. Es paciente y bondadoso, siempre es fiel. Tu amor es fiel, todo espera y todo aguanta. Aún en medio de la tormenta, me colmas de tranquilidad. Conmigo siempre vas. Tu amor es fiel. Tu amor es fiel. Tu amor es fiel.